Bienvenidos a este interesante problema de corriente alterna. Calcular la diferencia de potencial entre los terminales A y B del circuito de la figura, sabiendo que la intensidad es 15 A y fase 45 grados. Es decir, que la intensidad que ingresa por aquí tiene 15 A eficaces, obviamente, y un desfasaje de 45 grados. Luego nos dan los valores de R1, ambas, 10 ohmios, y las reactancias inductivas ZL1 y ZL2 que las tenemos por aquí. Vamos a la resolución. Entra en listas y luego dirígete aquí en cómo resolver problemas de corriente alterna. Y aquí tendrás para entretenerte y aprender corriente alterna a fondo y salvar física sabiendo muchísimo. Lo que se nos muestra aquí es simplemente una parte de un circuito que evidentemente continúa hacia este lado, porque tendremos que tener por lo menos una fuente de tensión que nos suministre esta intensidad de corriente. Si queremos saber la diferencia de potencial entre estos dos puntos, tenemos que averiguar las corrientes a través de cada una de estas ramas. Les he llamado I1 e I2 a las intensidades de las corrientes que van por cada una de estas ramas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar la impedancia equivalente de todo este circuito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para que nos quede más claro el problema. Le he puesto estas letras A, B, C y D a estos puntos del circuito. Entonces, por ejemplo, si queremos hallar la impedancia equivalente entre A y D, en esta rama solamente encontramos elementos resistivos puros, que son estos dos resistores que están en serie. Sabemos que la resistencia equivalente de dos resistores en serie es la suma, o sea que será 2 por el valor de R1 y eso nos dará 20 ohms. Luego queremos hallar la impedancia equivalente entre B y C. Esta rama es una rama inductiva pura porque solo tiene bobinas ideales que no tienen resistencia. Por lo tanto, simplemente, como están en serie, será sumar sus impedancias. 2J más 6J, esto nos dará 8J ohm. Y ahora tenemos estos dos resistores que nos han dado esta resistencia equivalente y estas dos bobinas esta impedancia equivalente. Por lo tanto, como están en paralelo estas impedancias equivalentes, para hallar la impedancia total del circuito, simplemente aplicamos lo que corresponde, ¿no? Cuando tengo dos impedancias, que son estas, en paralelo, la impedancia equivalente será el producto sobre la suma. Para hacer el cálculo, o bien paso estas impedancias a la forma polar o las dejo como están en forma binómica y trabajo en base a esto. ¿Y cómo tendría que hacerlo? Lo que tendría que hacer es multiplicar y dividir numerador y denominador por el complejo conjugado del denominador. Vamos a hacerlo así para cambiar un poco. Entonces nos quedará 20 menos 8J, que es el conjugado del complejo del denominador, y arriba, para no alterar la igualdad, tengo que multiplicar por 20 menos 8J. Realizando las operaciones en numerador y denominador, llegamos a este resultado. Y luego, dividiendo cada término entre 464, nos queda este valor para la impedancia total, expresada en forma binómica, y en forma polar nos quedará así. Luego,
Tanto las resistencias como las inductancias están conectadas como en paralelo. Por lo tanto, la diferencia de potencial o voltaje entre A y D será el mismo que entre B y C. Entonces, para calcularlo, ¿qué hacemos? La intensidad por la impedancia total, que para eso la calculamos. Y eso nos da un voltaje de 111,5 con un ángulo de 113,2 volt. Ahora podemos calcular las corrientes I1 e I2, dividiendo el voltaje entre A y D, o entre B y C, que es lo mismo, en un caso entre 20, que es la impedancia total que tenemos aquí, y en otro caso entre 8 con un ángulo de 90, que es la impedancia total que tenemos aquí. Y ahí tenemos los dos valores de las corrientes I1 e I2. Para calcular la diferencia entre A y B podemos escoger o bien este camino o bien este. Ponemos los signos de acuerdo a las corrientes elegidas y vamos a seguir, por ejemplo, este camino. Entonces decimos así: el punto A está a cierto potencial. Luego que tengo una caída de menos R por la corriente I1. Y luego sigo mi camino y que tengo una subida de tensión de más la impedancia ZL2, que es 6 con un ángulo de 90, por la intensidad I2. ¿Y a dónde llego? Al punto B, por eso pongo potencial del punto B. Ahora, ¿qué hago? Transpongo V sub B al primer miembro y estos dos términos los transpongo al segundo miembro, haciendo las operaciones, las conversiones de polar a binómica. Al final tenemos expresado en forma polar este voltaje, pero como aquí aparece un signo de menos, nosotros para escribirlo en forma de módulo fase lo que hacemos es, esto lo escribimos positivo y a 113,2 le sumamos 180 grados y nos queda 293,2 volt. Bueno, esto es todo. Gracias.